Santiago Joeguer, exoficial de las Fuerzas de Defensa israelíes, un gran experto en temas de seguridad e inteligencia, CEO de TecnoCyber y asesor de gobiernos y empresas en temas de seguridad. Joe, frente a este rescate que lo vimos en las noticias, y usted ayudó a compartir el análisis durante el fin de semana, ¿por qué en este caso resultó tan exitoso haber logrado rescatar a los dos pilotos heridos con todo ese entrenamiento? Hablemos también de la tecnología que usa Estados Unidos e Israel. Hola Claudia, gracias por la invitación y gracias por la aclaración. Justamente, como es de esperarse en estos casos, cuando todavía hay combates y la guerra, digamos, no está a punto de expirar, a menos de que en las próximas, creo que son 28 horas, acceda Irán al ultimátum de Trump. Yo creo que todavía queda un buen rato. Entonces es muy importante no dar mucho detalle táctico de cómo se hizo, qué se hizo, y por eso es que no hemos sabido tanto de qué fue lo que pasó. Lo que sí se puede decir, porque ya empezaron a haber reportes, es que aquí nuevamente, como a lo largo de toda esta campaña o esta guerra, se ve un nivel de cooperación entre Estados Unidos e Israel sin antecedentes, incluyendo en esta operación de rescate. Se dice que la inteligencia israelí ayudó mucho a las fuerzas americanas a ubicar y a encontrar, digamos, rutas de salida. La Fuerza Aérea Israelí entretuvo, digamos, por decirlo así, a los iraníes en otros sitios, bombardeando otros sitios mientras ellos operaban ahí. Inclusive, y esto lo digo con mucho cuidado y nuevamente no se puede hablar mucho de esto, pero ya hay reportes de que inclusive dos unidades elite israelíes con mucha experiencia en este tipo de operaciones lucharon hombro contra hombro con los contrapartes americanos para llevar a cabo este rescate en tierra iraní. Sí, leímos también esa información, cómo estas unidades de Israel entraron unas horas previas. ¿Cómo se coordina en esos casos, coronel Alexander Crowder? ¿Cómo se coordina Estados Unidos con un aliado como Israel con tanta determinación para que entre esa cooperación todo salga lo mejor que se pueda? Bueno, tenemos jefaturas, ¿no? Centros de operaciones donde están ubicados mando y control para todas las operaciones. Son conjuntos más que un servicio interagenciales o interministeriales con, por ejemplo, las agencias de inteligencia y los aliados y socios también. Y tenemos una red de ese tipo de centro de operaciones en cualquier esquina del mundo que está listo de operar. Entonces todos están en una sala de conferencia bastante grande, ¿no? Como un almacenaje con todo disponible 24 horas por 7 días. Entonces es muy fácil de hacer ese tipo de coordinación porque todos están presentes. Eso es muy importante. Y mientras para Estados Unidos, obviamente esto ha sido un éxito que el presidente Trump presume estar muy feliz de este éxito, realmente lo es, haber sacado de las garras del enemigo a dos que podrían haber sido un trofeo impresionante, ya sea para chantajear, para un cambio, para un cese el fuego, incluso para hacerles una ejecución pública, lo que fuera. Hubiera podido ser muy arriesgado. Bueno, para Estados Unidos era prioridad encontrar al tripulante, al último, y sacarlo con vida. El régimen de los ayatolá, por su parte, ha enfilado su aparato para capturarlo y para desviar la atención en la información también que ha entregado de cara, obviamente, a su propia audiencia. Escuchen ustedes. Antes, miremos, el régimen de Teherán incluso ofrece una recompensa de hasta $60.000 por la captura del coronel. Y al mismo tiempo, este régimen islamista fundamentalista calificaba de fracaso total la operación de Estados Unidos, dando crédito a estas imágenes. Ellos decían que esto había sido el resultado de la destrucción por parte de Irán, del ejército de los ayatolá, de las aeronaves utilizadas para el rescate del piloto. Así decía uno de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y explicaba lo que pasó según los ojos de ellos y tratando, como siempre, de generar una versión contraria.
Esta explicación es muy importante. Joe Gehr, quiero preguntarle exactamente qué está pasando con el espacio aéreo iraní. ¿Es cierto que ya ese espacio aéreo está controlado por Estados Unidos, por Israel? ¿Falta aún para lograr ese control? A propósito de la explicación de Santiago García de que las fuerzas iraníes no tienen una fuerza aérea ni contundente ni importante. Sí, Claudia. Bueno, un par de cositas. Eso de que no tengan una fuerza aérea fue una decisión muy a sabiendas, llamémoslo así. Ellos crearon un sistema que, como tú sabes, tenía, digamos, diferentes... Vamos al principio porque es muy importante. ¿Contra quién estamos luchando acá, Estados Unidos e Israel? Contra un grupo de religiosos fanáticos que querían conquistar el mundo para imponer su sharia. ¿Ok? ¿Cómo querían hacer esto? Mediante diferentes estrategias militares para las cuales, digamos, que tenían que empezar por el Medio Oriente y luego continuar hacia Europa, Estados Unidos, etcétera. Ya hemos hablado varias veces en tu programa, inclusive, de las estrategias como son los proxies o redes de grupos terroristas que pusieron cerca a Israel para terminar primero con Israel, porque era, digamos, la luz de liberalismo y de Occidente en esa parte del mundo. Eso número uno. Número dos, decidieron hacer en vez de fuerza aérea, como decía Santiago, hacer una fuerza de misiles. ¿Para qué? Precisamente para poder atacar a estos enemigos de ellos, que eran Israel para empezar y después el Medio Oriente completo. Querían hacer una hegemonía, por eso la pelea con Arabia Saudita, etcétera, y finalmente llegar literalmente al mundo. Y la tercera, por supuesto, la búsqueda del armamento nuclear. Entonces, aquí lo que es importante cuando hablamos de estas operaciones y de la supremacía aérea, etcétera, etcétera, eso no ocurre en 2 días, eso no ocurre solamente con tecnología. Yo te recuerdo que Israel, que era, digamos, el Satanás pequeño en la vista de estos yihadistas, y siendo Estados Unidos el Satanás grande, estaba más cerca. Entonces, por eso tenía que tener mucho más cuidado con estos temas. Y desde el 2005, inclusive, si ustedes se recuerdan, se está operando allá en Irán de una manera, en lo que yo llamé varias veces en estos programas, la guerra de las sombras, donde básicamente Israel y las unidades especiales y, por supuesto, la comunidad de inteligencia, desde el 2005 más o menos, viene trabajando ese terreno que se llama Irán. Por supuesto, también con inclusive herramientas cibernéticas, como ustedes recuerdan, en el 2009, una operación que duró varios años en su preparación, que fue el Stuxnet, que, digamos, eliminó 1000 centrífugas en la planta de Natanz, y luego una cantidad de eliminaciones, digamos, de personas claves para el programa nuclear iraní, como es, por supuesto, a la cúspide en el 2020, Mohsen Fakhrizadeh. Entonces, Israel lleva trabajando este terreno de un punto de vista de inteligencia muchos, muchos años. Y en eso, Joe, es muy importante la aclaración, porque las guerras que se libran ahora son muy diferentes. Buscan, sobre todo las guerras que son lideradas por Occidente, el menor daño posible a los civiles, contrario a lo que hace Irán, que dispara las bombas racimo indiscriminadamente y generan todos estos daños. Lo mismo que hace Rusia en Ucrania, es atacar civiles. Es una gran diferencia. Entre otras cosas, el embajador de los Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, agradeció al gobierno de Netanyahu esta colaboración también para el rescate de los 2 pilotos americanos. Pero volvamos al tema de la hazaña de la que estamos hablando. Santiago García, una vez los C-130 quedan ahí enterrados en esa superficie blanda que no aguantó el peso, los Black Hawk, ¿cómo sacan entonces a las fuerzas que fueron a rescatar al piloto? ¿En qué lo sacan? ¿Cómo lo sacan? Pues bien, ese es un dato, Claudia, que no lo tenemos precisamente. Esto es un dato que se ha mantenido en reserva por parte de las fuerzas militares americanas, pero muy probablemente ellos contaban con aeronaves más pequeñas y más livianas cerca al teatro de operación. Y yo creo que con esos aviones pudieron ir y efectivamente evacuar la zona, porque era una gran cantidad de gente la que había ahí, de personal, y definitivamente pues destruir el material que quedó, digamos, comprometido en el sitio para poderlos evacuar. Hay que revisar que las fuerzas especiales de Estados Unidos y estos equipos
de las unidades CISAR operan diferentes aviones, operan diferentes tipos de aeronaves. Entonces, al enterarse inmediatamente de cuál fue la razón de que los C-130 quedaran completamente atascados en esa arena completamente suelta, llevaron aviones más ligeros y con esos aviones más ligeros pudieron evacuarlos sin ningún problema y de pronto también los hicieron aterrizar cerquita, no en la pista digamos, en la pista que comprometió los Hércules, sino en un terreno destapado relativamente plano, como lo afirma el coronel, y ahí se pudo rescatar la misión y digamos se pudo desempantanar la situación y se pudo evacuar. Pero es una demostración de adaptación y de resiliencia estratégica y táctica increíble. Como te digo, ya estaba perfectamente, digamos, dispuesta un plan B y un plan C en caso de que hubiera pasado alguna contingencia como la que efectivamente ocurrió. Y vemos en las imágenes, así quedaron destruidos los C-130 y los Black Hawk, que no pudieron salir, obviamente destruidos por las mismas fuerzas especiales de los Estados Unidos. Coronel Alexander Krautberg, quisiera que usted me ayudara a describir entonces ese último paso de la extracción ya de todos, de la salida de todas esas fuerzas de operación, esos 200 hombres con el rescatado. ¿Cómo se lo imagina usted que sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se los llevan? ¿Y cómo controlaron ese espacio aéreo de Irán? Bueno, ellos fueron movidos por helicópteros. Tenemos helicópteros grandes y medianos que pueden reabastecer con petróleo en vuelo. Entonces tienen un alcance de países, de miles de kilómetros. Entonces ellos podían que entrar. También tenemos aviones que puede aterrizar en no es necesario de tener pista de aterrizaje. Es posible de aterrizar solamente en una carretera. Entonces, antes de desarrollar ese tipo de operación, hay que imponer las medidas en el teatro. Entonces, ahora, cuando están haciendo operaciones de combate, ellos tienen la infraestructura de plataformas en los bases que están ubicados cerca de Irán y están listos de desplegar literalmente en unos minutos. Cuando hay una emergencia, ellos están listos de desplegar para rescatar a cualquier persona. ¿Y cuánto se habrá tomado de tiempo en sacarlos a todos, coronel, a esos 200 hombres de fuerzas especiales que según tenemos entendido fueron 200? 5 minutos, 10 minutos, depende del número de plataformas, pero cada helicóptero Black Hawk puede tomar 20 gente y los C-130 casi 100 personas, entonces estará muy fácil de mover 200 personas. Necesitan solamente una área plana y no suave para aterrizar y pueden salir. Estará muy fácil. Tenemos plataformas que pueden hacer eso en cualquier zona del mundo. Increíble, increíble, es una película 10-15 minutos por una evacuación tan grande, para un operativo tan grande, suena a ficción, pero no, señores, es realidad de lo que estamos explicando aquí con los expertos en el programa La Noche, con los que más saben de esto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros protagonistas. Aquí ha habido muchos protagonistas muy valientes. El mismo piloto los dos que han sobrevivido, la estrategia de eyectarse en lugares diferentes, la CIA, la estrategia de engañar a las fuerzas iraníes, haciendo creer que el piloto ya lo habían rescatado en otro lado, haciendo creer que el operativo estaba sucediendo en otro lado, a las unidades de las fuerzas especiales que arriesgan su vida, a las unidades de Israel
que van a ayudar a sus aliados, que no hablan tanto, sino que actúan, todos ellos. Pero aquí hay otro protagonista, son los CISEL, ese aparatico, ese dispositivo que llevan ahí en su chaleco los pilotos, que son unos localizadores, pero que evaden la señal, los CISEL, los Combat Survivor Evader Locator. Ya se los vamos a explicar porque esto fue fundamental. Protagonista número uno de esta épica, de este rescate increíble que han hecho las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, coordinación con Israel, para lograr salvar a los dos pilotos y no dejar a ni un solo hombre atrás o en manos de los enemigos. Como reza el dicho, en las fuerzas militares, en el ejército de los Estados Unidos. Ya regresamos. El Canal de las Américas. Hay un elemento fundamental que ha generado toda la curiosidad, las preguntas, y todos queremos saber cómo funciona para podernos también explicar este gran éxito en el rescate de los dos pilotos de los F-15, pilotos estadounidenses derribados por las fuerzas Ayatolá, por el régimen islámico criminal Ayatolá. Son los dispositivos conocidos como los CISEL o los Combat Survivor Evader Locator, pieza tecnológica determinante para el éxito de esta misión, en la que Irán salió totalmente derrotado, ridiculizado, porque gracias a esos aparatos también encontraron exactamente la localización de los pilotos, supieron que estaban con vida y en qué situación se encontraban, así los localizaron. ¿Cómo funciona? Aquí le doy paso a Jorge Adrián, tiene unas imágenes y tiene unos datos clave para que ya entremos a hablar con nuestros expertos sobre este aparatico que pesa menos de 1 kilo y que sin duda es fundamental en estos operativos que realizan los Estados Unidos en territorio enemigo. Jorge Adrián. Muy importante, y Joe, toda esta información, los CISEL, esos geolocalizadores, esos GPS de uso exclusivo para las fuerzas militares, en coordinación también con la inteligencia, la Mossad de Israel, ¿cómo funcionó? Bueno, yo creo que la parte técnica que hablaron es muy importante. Eso básicamente es un beacon que te dice dónde estás y funciona con tecnología satelital, usando todo tipo de conexiones que sean importantes y accesibles. En este caso se dice, ya se dijo, digamos, de una manera que yo no entiendo por seguridad operacional, pero ya dijeron que él tuvo que escalar más o menos 7.000 pies, fue lo que entendí, para poder dar esa señal y esconderse ahí. Claro, a mí me parece interesante también siempre comparar este tipo de situaciones con lo que ha pasado en el pasado. De hecho, tú hablabas de películas y que esto parece una película, pues yo les recomiendo mucho a todas tus audiencias que vayan y busquen la película Black Hawk Down. ¿Ok? Esa es una película que habla de la batalla de Mogadishu, que ocurrió en octubre de 1993. Por supuesto, tiene muchos escenarios y muchos temas muy diferentes, pero tiene también pues, el tema de que quedaron la tripulación de dos Black Hawk abajo, digamos, en territorio enemigo. Y entrando en este tema también digamos, del rescate, ese rescate fue, digamos, muy costoso, ¿verdad? Y murieron 18 soldados y 73 resultaron heridos. Tomó una cantidad de tiempo y al final del día, estratégicamente hizo que, digamos, los Estados Unidos se retiraran de una operación que estaban haciendo en Somalia. Fue algo muy malo. Desde el punto de vista de la comunicación, en esa época, en el 93, no existían estos beacons exactos. Se tenían que confiar, digamos, de lo que son el radio, digamos, el radioteléfono, digamos así, del helicóptero. Y bueno, esto también, digamos, en este caso de Irán, pues le dio, por supuesto, tiempo que es muy valioso a Estados Unidos y, como dijiste, también a los colaboradores de Israel, de la inteligencia, para poder saber exacto dónde estaban estos pilotos y llegar a ellos de la manera más rápida. Pero es bien interesante ver también todo el tema de ustedes quieren más o menos ver qué puede pasar y qué tienen los soldados puestos encima y cuáles son los sistemas. Es muy importante y muy interesante ver esta película. Vuelvo y les digo, Black Hawk Down. Creo que es una de las películas militares más realistas, digamos, de una operación que se haya hecho, que creo que se llamaba, ahorita preguntamos al coronel de Operation Gothic Serpent, si no estoy mal. Y otra cosita, Claudia, aquí estamos hablando de esto con mucho entusiasmo porque fue un éxito. Esto pudo haber llevado
otro camino completamente más gris y negro si hubiera sido atrapado Sí. este crew member americano Coronel. por los iraníes, Coronel. y hubiera sido, correcto, y hubiera sido desfilado por, bueno, ya sabes, por medios sociales. Eso hubiera sido, posiblemente, hubiera afectado también todo lo que es la presión interna del Catastrófico. pueblo americano al presidente, etcétera. Entonces, digamos que en este caso, la gran historia es que se pudo rescatar gracias a la inteligencia, gracias a la valentía de los combatientes americanos e israelíes. Y vuelvo y te digo, no se ha terminado esta guerra. Entonces es muy importante, digamos, ser modestos en esto y saber que, digamos, en este momento, en cualquier momento puede pasar. Es un milagro que no hubiera ocurrido antes. Pero terminó esta vez muy bien, afortunadamente, y con un poquito de suerte, como dijo el presidente Trump. Habrá programa para hablar ya otra vez de todo el tema general de la guerra en Irán, por supuesto. Ahora yo les quiero agradecer muchísimo a los invitados, al coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos.